¿Te perdiste la mañana de Unova Radio? Ahora, repasamos los mejores momentos. Libros y más libros. La furia del libro. El libro y otras cuestiones. En la mañana de Unova Radio. ...20 minutos pasaron de las 10 de la mañana... ...como bien lo anuncia la apertura... libros y más libros en la mañana de Unova Radio... ...y si de libros hablamos... ...el divulgador literario Andrés Russo está presente aquí. Muy buenos días, Luciano y Sofía, ¿cómo están? ¿Cómo andas, Andrés? ¿Todo bien? Muy bien, Furia del Libro número 26. 26, como han pasado y pasan. Vamos a llegar a la 30. Vamos camino del objetivo de la temporada 2018, llegar a la columna número 30. Antes de meternos en la columna 26, ¿cómo estuvo Cóctel de Camaleones? Yo fui, me gustó mucho. Estuvo bien. Básicamente la interpretación del maestro Horacio Jáuregui fue impecable. Y lo que yo diría que como actor yo soy un muy buen escritor. A mí me gustó su papel. Me gustó. Sí, por supuesto. Cuando apareció allá del fondo caminando lentamente con su sobre todo y su manito aquí. Y sí, mi trabajo fue sobre todo gestual respecto de lo que yo considero era Truman Capote, pero básicamente soy un animal literario que incursiona en otras aventuras. Pero lo importante es si lo disfrutó. No lo padeció. No, yo no lo padecí. No, para nada. Si no, no lo hubiera hecho. Pero creo que es un desafío. Claro. Hay que estar arriba del escenario, hay que transitarlo, hay que tener la letra en todo momento. Y me parece interesante, pero hay que ver si uno está dispuesto a poner siempre esa energía. Claro. Es una energía muy particular la del teatro. ¿Va a volver? Porque había dicho que no, sí, pero después recapacitó. Yo soy veleidoso y depende de cómo me mime el director Jáuregui, podremos o no hacer otra función. Pero también yo soy respetuoso de los que tienen mucha formación actoral y también me quiero dedicar a la literatura. Claro. O sea, mi interés es literario, ensayar todas las semanas o varias veces por semana, un par de horas, que es lo que hay que hacer. No sé si va por ahí. Claro. Yo creo que el compromiso. Creo que el compromiso va por esto. Y hoy, vamos a hablar de Roberto Arlt, ¿no? Bienvenido sea, Roberto. Sí, debería haber aparecido muchísimo antes en esta columna, pero bueno, siempre nos ocupan muchas cuestiones y siempre estamos debiendo porque el público la demanda La demanda del público es muy amplia y ya de lo que han pedido este año ya no vamos a poder cumplir con todo. Bueno, pero es el 26 es la misa, es la misa de Roberto hoy. Es la misa de Roberto y tiene mucho que ver de alguna manera porque Roberto Arlt también era un personaje bastante esotérico, o al menos su literatura también transmite un perfil esotérico. Arlt nació en 1900, si bien Arlt era argentino, algo que no se puede omitir y que fue de alguna manera determinante en su carrera literaria, es que era hijo de inmigrantes, el padre era prusiano, la madre era húngara, pero pobres, inmigrantes pobres. Él nace en Buenos Aires, se cría en Flores, entonces tenemos un chico de barrio, hijo de inmigrantes pobres, que llega a la literatura por el periodismo, ¿no? Pero eso en Argentina fue algo precario. En ese momento, digamos, cuando Arlt empieza a escribir a partir de mediados de la década del 20, que publica su primera novela, El juguete rabioso, para que vayamos recordando cuáles son los grandes títulos de Arlt. El juguete rabioso, los que yo prefiero por encima de todos, que son Los siete locos y Los lanzallamas, que son, en principio eran dos textos distintos, pero que se implican y se refieren. El final de Los siete locos es el comienzo de Los lanzallamas. Y luego también su actividad periodística devino en las aguafuertes porteñas, que me parece que son increíbles. También. Y también hay aguafuertes españolas. Digamos, Arlt escribía en un diario y lo que después de las crónicas del 28 al 33 se compilaron como aguafuertes porteñas. Yo de hecho traje, ahora en breve les voy a leer 2 o 3 líneas de una aguafuerte porteña de Arlt. Pero obviamente no podemos dejar de pensar algunas notas esenciales de la obra de Roberto Arlt en función de Los siete locos. Los siete locos se ha hecho memorable por sus protagonistas. Uno
quiere mucho a los personajes de Roberto Arlt. Hay como dos grandes posibilidades. O uno se siente identificado con Erdosheim, que es uno de los personajes centrales, Remo Erdosheim, o uno se siente identificado con el astrólogo, que es el otro personaje. El rufián melancólico. Y después un tercer personaje es el rufián melancólico, que es un proxeneta. Porque en realidad... el hombre que vio la partera. Otros bueno, los nombres de los personajes son. El que busca el oro. Hay otro que es un... El proxeneta que quería financiar la revolución. La revolución del astrólogo. Prostibularia. La revolución del astrólogo iba a ser financiada con los pecunios de los burdeles que administraba el rufián melancólico. Porque la idea, la consigna, es la siguiente. Es el tema del dinero. Uno de los temas centrales en Arlt es el dinero, la falta del dinero y cómo el crimen, de alguna manera, anda orbitando en esa relación entre el dinero y el poder. Porque en definitiva Erdosheim necesita 600 pesos. Ese es el punto de partida de los 7 locos. Sí. Y se los va a pedir al astrólogo que vive en Temperley. O sea, es fascinante porque ustedes piensen que eso que hoy sería una literatura urbana, interesante, dinámica, en ese momento dijeron, ¿qué es este mamarracho? Piensen que veníamos de una literatura modernista, donde los referentes, por lo menos a nivel local, eran Leopoldo Lugones, y teníamos una vanguardia joven, donde su mejor exponente era Jorge Luis Borges. Claro. Entonces, digamos, estamos hablando de prosas cuidadas, y de repente este hombre que tenía faltas de ortografía, que no tenía una formación académica, empieza a pensar la ciudad de Buenos Aires. O sea, para mí no hay Buenos Aires sin Roberto Arlt. Es imposible. Muchos dirán, ¿y Marechal? A mí Marechal no me gusta nada. Así que, digo, para mí Buenos Aires es Arlt. Digamos, y uno, si va siguiendo el camino de los personajes de Roberto Arlt en cualquiera de sus novelas y en sus muchas obras de teatro, porque Arlt escribe novelas hasta el año 32, se va a morir en el año 42, si mi memoria no me falla, 42, correcto. Vivió 42 años, pero del 32 al 42 escribe obras de teatro, porque también en el teatro, esto es un lugar común, siempre se puede evidenciar mucho el compromiso social, que Roberto Arlt lo tenía. Le interesaba dar cuenta de todo ese anarquismo, socialismo que andaba dando vueltas ahí en la ciudad de Buenos Aires, que había venido también con los inmigrantes, el anarquismo y el socialismo. Y entonces escribe varias obras de teatro, 300 millones, Saverio. Hay mucha obra de teatro de Roberto Arlt. Eso se conoce poco. En Buenos Aires... Prueba de amor. Hay una que habla del dinero también. Que quema el dinero en toda la bañera y para ver si me amás, le dice, yo quemo todos nuestros ahorros. Y ella como que se separa y era dinero ficticio. El tema del dinero es central. Sí. Por eso Ricardo Piglia lo amaba tanto. Y por eso Plata Quemada. Entonces digo, pero porque no es el dinero por el dinero, sino que es... ¿Qué está dispuesta a hacer la sociedad para conseguir el dinero? Y eso lo que hace tanto a Erdosheim, como al astrólogo, como al rufián melancólico, son todos personajes metafísicos, de alguna manera. Barriales, reos, pero también son filosóficos, son existenciales. Y entonces dicen... En la ciudad excéntricos. En la ciudad no se puede vivir. O sea, Roberto Arlt es el mejor novelista de la ciudad de Buenos Aires. ¿Y cuál es la consigna de esa novelística? En Buenos Aires no se puede vivir. Se quieren ir al campo. De hecho, lo que dicen los personajes es, vamos a fundar en las montañas. Tenemos que irnos de la ciudad. La ciudad es decadente, la ciudad nos corrompe. Porque Roberto Arlt estaba muy influido, como tantísima gente de esa época, por Nietzsche. De hecho, si uno lee Los Siete Locos, va a encontrar muchas referencias al Zaratustra de Nietzsche. Entonces, esta idea que es lo que hace Nietzsche en ese libro, ¿no? La decadencia, que Nietzsche la veía en la cultura alemana de su tiempo. La decadencia que nos trae el nihilismo. Bueno, la salida del nihilismo es el superhombre para Nietzsche. Y Roberto Arlt anda buscando su superhombre porteño, que son estos personajes... Sí, algunos de ellos convencidos que lo son también. Que lo son, porque van de esta condición barrial al misticismo en un paso. Porque no son personajes poco ambiciosos. No, ellos quieren... El astrólogo, que como vos decías, quiere hacer toda una revolución para cambiar esta aura tanática
que tiene la ciudad de Buenos Aires. Y Erdosay se compromete, porque es un personaje muy deprimido, Erdosay, ¿no? Un personaje vacío, que está en búsqueda de que alguien lo entusiasme. Y bueno, se encuentra con estos otros locos que lo entusiasman y bastante, y forman una especie de sociedad secreta, porque eso también Piglia lo ha trabajado muchísimo, porque hablamos del dinero, hablamos del crimen y del poder, y otra cosa que aparece en Art es el complot. Piglia tiene todo un texto que se llama La teoría del complot, y donde una de las fuentes en las que abreva, fundamentales para hablar de la teoría del complot en literatura, es Art. O sea, siempre se está conspirando, digamos. Y aparte tiene mucho sentido si ustedes lo piensan. Los 7 locos es del año 29. Estaba ahí Irigoyen, ahí, sostenido a penitas. Se viene un golpe de Estado. Hay un clima paranoico en la ciudad de Buenos Aires y en el país que está tomado por eso. La amenaza fascista. Nosotros pues no tenemos idea de ese contexto histórico. Mussolini ya estaba desde el 24 en Italia, Hitler iba a llegar en el 33 a Alemania, entonces no había una atmósfera de mucha libertad. Entonces el complot, es decir, el complot como defensa. O sea, ya el Estado es un complot y entonces habrá que oponerle un contracomplot, dice Piglia. Entonces hay todo un juego de sociedades secretas que también eso permite y le da mucho lugar a esto que yo decía, al lado esotérico de Roberto Arlt. Digamos, lo del astrólogo no es nada casual. A él le gustaba jugar con esas referencias. Las creyera más o menos. Pero era un signo de ese tiempo, porque nosotros nos imaginamos que era una época ya muy científica. No era una época muy científica. De hecho, Leopoldo Lugones también era un hombre fascinado tanto por la ciencia como por el esoterismo. Entonces, hay ahí una cuestión que anda dando vueltas que es muy importante en Art. Entonces tenemos el complot, esta idea de tenemos que organizarnos de alguna manera para que no nos roben el sentido de la vida, que de por sí ya nos viene bastante robado por el Estado, ¿no? Porque es el tema del Estado, es un autor político Roberto Arlt. Pues si no nos quedamos simplemente en una especie de, como si fuera un costumbrista exótico. No es un costumbrista exótico, es un autor que tiene consignas filosóficas, que tiene consignas políticas y que a su manera, sin una formación académica, siendo un autodidacta, y desde el periodismo, llegando a la novela y al teatro, logra una intervención que en vida no fue reconocida, porque cuando se murió Arlt, en el 42, la figura central ya era Borges, y las disputas a favor y en contra eran respecto de Borges. Entonces no había ninguna posibilidad de que Roberto Arlt en vida fuera visibilizado. Es a partir de Ricardo Piglia, a partir de la década del 60, es a partir de Abelardo Castillo, es a partir de Julio Cortázar, que también lo toma como uno de sus maestros, que lentamente la figura de Roberto Arlt va primero a ganar lectores, si bien él, en su momento, cuando se publicó Los 7 locos, tuvo varias ediciones seguidas, o sea que se vendía mucho Arlt, era popular, pero no tuvo ningún reconocimiento de los escritores y ni hablar de la academia. Y hoy es un autor que no se puede sacar del siglo XX argentino, ¿no? Digo, toda la gente que le gusta hablar de Cortázar, bárbaro, hablemos de Arlt también, hablemos de Borges, no hablemos de Sábato, por favor, pero digo, me parece que hay que terminar de darle ese lugar, que nunca llega. Siempre dicen, no, Roberto Arlt es un genio, es una persona muy interesante. Pero bueno, esta es historia. Siempre hay un pero. Siempre hay un pero. Incluso han dicho, no, pero fíjate que Los 7 locos, en realidad, si vos vas a buscar, es medio un plagio de otro libro. No me importa si Arlt, evidentemente, la cultura popular es tomo de acá, tomo de allá, pero el genio está en cómo mezclo, cómo armás eso que obviamente no es 100% original. Venimos de hablar de Thomas Mann, no es Thomas Mann. Enhorabuena que Roberto Arlt no es Thomas Mann. Hace otra intervención, que es lo que siempre dijo Piglia. Lo interesante es cómo lograr una literatura que trabaje con la cuestión de la cultura popular, porque la cultura popular siempre se repite, trabaja con la repetición la cultura popular. Lo podés ver desde, dice, el ejemplo típico es en Estados Unidos el western. Siempre se repiten, vos ves una película de western, de vaqueros, y las viste todas. Bueno, pero ¿cómo intervenir ahí con cierta originalidad, sin perder esa conexión con lo popular, lo que le gusta a la sociedad de masas, y a su vez cómo hacer un aporte
digamos, innovador, distinto. Y yo creo que eso lo hizo Piglia, eso también lo hizo Arlt. Si uno lee los textos, ya les leo 2 líneas para no extendernos mucho más hoy. Fíjense el punto de vista. Alguien alguna vez, yo lo tomé como un enorme elogio, si bien yo también tuve que ir haciendo un recorrido para darme cuenta que Roberto Arlt era un gran escritor. Yo cuando era un imberbe, para usar el término del general, cuando yo era un imberbe de 20 años, decía, no me hablen de Roberto Arlt, ese escritor menor, incorrecto. Claro. Yo leo solamente a Jorge Luis Borges. Bueno, evidentemente hoy soy una persona un poco más sensata y me doy cuenta que hay lugar para otras expresiones. Y alguien me dijo, yo escribo El Paseante, que es mi próximo libro, son textos que tienen perspectivas urbanas. Pero hoy, ¿qué literatura no tiene perspectivas urbanas? Pero me dijeron, me hace acordar a las Aguafuertes de Arlt. Ah, bueno, bárbaro, dije. Entonces, bien, el libro va a andar bien. Les voy a leer 2 líneas nada más de una Aguafuerte que se llama Los tomadores de sol en el botánico. Ya ustedes se darán cuenta desde el título cuál es el punto de vista de Roberto Arlt, digamos. Ya ir a ver a los tomadores de sol en el botánico habla de alguien que tiene una mirada periférica. No va a ver la calle Florida, no. Dice, examinando la gente que pulula por el jardín botánico, uno termina por plantearse este problema. ¿Por qué las ciencias naturales poseen tanta aceptación entre sujetos que tienen catadura de vagos? ¿Por qué la gente bien vestida no se dedica con tanto frenesí a un estudio semejante, saludable para el cuerpo y para el espíritu? Porque esto es indiscutible. El estudio de la botánica engorda. No he visto un bebedor de sol que no tenga la piel lustrosa y un cuerpazo bien nutrido y mejor descansado. Qué aspecto, qué bonomía, qué edificación ejemplar para un señor que tenga tendencias al misticismo. ¿Por qué no dejarán de reconocer ustedes que una ciencia tan infusa como la botánica debe tener virtudes esenciales para engordar a sujetos que calzan botines rotos? Bueno, esta prosa que va armando observaciones tipo Frankenstein, de los que están tirados al sol en el botánico, que por qué les gustará la botánica, que a su vez es y hay una comparación de clases también. Y hay una comparación de clases, porque son los de los botines rotos, claro, los que están tirados en el botánico tomando el sol. Pues son los que tienen tiempo de ocio, porque seguramente son los que están al margen total del sistema. O sea, es muy interesante, no es el paseante de la Recoleta. Son los que están tirados con los botines rotos tomando el sol en el botánico. Y él dice, y nadie se les acerca mucho más adelante en el Aguafuerte, nadie se les acerca. Dice, las parejas enamoradas no van al botánico. Entonces es muy interesante el punto de vista de Roberto Arlt. Igual por la época, porque ahora si tenemos en cuenta lo que es el botánico, cambia totalmente, el mensaje. Sí, claro, por supuesto. Y también esta literatura es una literatura que es fresca, que es espontánea. Digo, las frases no son exquisitas, pero está bien que las frases no sean exquisitas porque no era un estilista. Él trabaja con imágenes. Yo creo que uno se enamora de Arlt o no en función de, ¿te gusta esta imagen de los tomadores de sol en el botánico? ¿Quiénes serán estos sujetos? ¿Qué tan locos están? Dice que tienen una tendencia al misticismo. ¿A qué misticismo? Porque en realidad cuando él habla de misticismo no habla de la fe católica. Él dice lo que sea, el universo, la metafísica. Es un autor interesante, se lee muy rápido, pero porque se lea rápido no quiere decir que no haya que detenerse, porque insisto que muchísima de la crítica literaria argentina ha salido de observaciones de la obra de Roberto Arlt. Ahí recordó otra Aguafuerte, se llama La tragedia de un hombre honrado, sí, donde también habla del dinero también, donde el dueño de un bar, que muy patriarcal, muy machista, que tiene a la esposa así como si nada, y él dice, y cierra diciendo, imagino si viene un régimen socialista y le dice a este hombre, todo su dinero no sirve para nada, quisiera ver su expresión. Dice, ¿no? Quisiera ver su cara. Y por eso digo, y con eso cerramos, es esa tendencia en Arlt. No tengo dinero y tendré que meterme en el crimen y en el complot y en la locura para conseguirlo, pero después yo sé que esto no vale nada, no me resuelve nada respecto de la angustia que tiene, por ejemplo, Erdosine. O sea, lo interesante es vivir en la locura, de alguna manera. Recordé que hubo en la televisión pública un intento de llevar... Un intento de llevar varias cosas. Porque no sé, me parece que no... El jorobadito, no sé qué quisieron llevar. Y Los Siete Locos también. Los Siete Locos Belloso también. que hacía ahí también
del astrólogo, me parece, y quedó ahí medio trunco, sí. Pero porque Roberto Arlt, por una cuestión astrológica tal vez, nunca va a tener del todo suerte, digamos, no ha tenido el homenaje que se merece. Y bueno, el mejor homenaje es que vayan y lo lean. Se consigue en 10.000 ediciones populares, El juguete rabioso, Los 7 locos, Los lanzallamas, Aguafuertes porteñas, Aguafuertes españolas, las obras de teatro, 300 millones, Saverio. Vayan, búsquenlo, infórmense un poquito más de Roberto Arlt. Es, insisto, uno de los grandes escritores argentinos del siglo XX. Piensen lo que este hombre habrá sufrido o no, porque la verdad es que también tenía una personalidad bastante especial, pero que se la hicieron pagar bastante. Digamos, el círculo literario argentino era un círculo literario muy elitista en ese momento, en la década del 20, del 30, del 40. Digo, si le costó a Jorge Luis Borges, ¿por qué no le iba a costar a Roberto Arlt? ¿De qué vamos a hablar la próxima vez? La 27. La 27 el peine, la 27. El peine, vos que hablaste del peine hace un ratito. La 27 estará dedicada ya en una votación que he anticipado al gran, algunos dirían poeta. Yo digo que es gran dramaturgo. El mejor dramaturgo en castellano del siglo XX. Federico García Lorca, en La furia del libro número 27, y para también ya ir saldando deudas con nuestro equipo de producción, la número 28 va a estar dedicada a Adolfo Bioy Casares. Entonces vamos a hacer García Lorca, el próximo es Bioy Casares, quedan 2 hasta la número 30, esas sí las abriremos a votación. Yo sigo esperando a Carver y a Chiver, me los prometieron de principio de año, no me los han cumplido. Bueno, quedan 2 lugares, uno para un norteamericano. Uno para ellos dos. Andrés, seguramente Carver. Como siempre, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Acaba de pasar una edición más, la número 26 de La furia del libro, a cargo del divulgador literario Andrés Russo, y vamos con un tema referencial. Sofi, ¿con qué nos vamos? Vamos con Ataque 77, El jorobadito. Estos fueron los mejores momentos de la mañana de UNOVA Radio.